Bueno, muchas gracias a Venus Nux y especialmente a Carmen por haberse inventado lo preciso para que yo venga aquí a soltar sapos y culebras por la boca, que normalmente me deja muy a gusto y me satisface mucho. He escrito una ponencia se llamada Mentiras de la política pesquera común, y me parece que voy a tener que contarla rápidamente y saltarme algo porque vamos con retraso. ¿Le das, por favor, a la tecla? La primera mentira de la política pesquera común de la que quería hablar es eso que aparece en tantos reglamentos uno tras otro de la Unión Europea, que se dedican a atornillar cada vez más al sector pesquero, y es que siempre empiezan todos con un rollazo de exposición de motivo donde dice que hay una disminución de los recursos biológicos marinos y que el problema es la sobrepesca. Yo en ese trabajo hablaba de algunas cosas. Eso lo hice hace 15 años porque me irrita la resignación, me irrita el estar siempre recibiendo gorrazos y bastonazos de los de arriba y nada más, y todo es recibir. Entonces lo escribí porque me dio la gana de escribirlo, se lo mandé a la Federación Nacional y no hubo ningún tipo de respuesta. Y básicamente una de las cosas que yo decía ahí es que entre las otras causas que habría que estudiar de por qué hay esa supuesta disminución de los recursos biológicos marinos, pues hay una que es la contaminación. En tema de contaminación me gustaría contar que tuve el alto honor de ser juez marítimo de Valencia, Castellón y Alicante cuando estaba en la Marina. Hice un servicio militar de 7 años y era asesor jurídico de la Convención Marina. Y entonces, como teníamos competencias en contaminación del mar por un tema de marina mercante, pues yo impulsé todo lo que pude a lucha contra la contaminación, y en una reunión con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente nos dijeron que en ese complejo sistema de barrancos, de desagüe, de aguas sucias del interior que hay en la Comunidad Valenciana, me imagino que en todas partes, pues había una vez un pastor que cruzó el ganado, que eran ovejas, por un barranco de estos que llevaba agua, y perdieron el pelo todo por la línea de flotación, lo cual sugiere que esa agua contenía algún producto muy corrosivo y muy ácido. Y también es conveniente e interesante que sepáis que todos los pescadores de arrastre dicen siempre que en los fondos someros los efluentes marinos contaminantes dejan un barro estéril, una baba que ahoga la posidonia, que le impide oxigenarse y que hace que en esos fondos someros normalmente no haya posidonia. Pero por una cuestión puramente mecánica y física que puede entender absolutamente todo el mundo, hay un factor que es el factor de turbidez del agua. La turbidez del agua es uno de los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad de las aguas, y hay un instrumento técnico que está recogido en órdenes ministeriales para medir la turbidez, que se llama el disco de Secchi. Pues cuando las aguas están muy turbias, sin necesidad de que tengan productos corrosivos, no los tengan, resulta que el rayo de sol llega a menor profundidad, y cuanto menos profundidad llega el rayo de sol, pues menos posidonia oceánica. Entonces no hay, digamos, posidonia oceánica porque en los fondos someros, porque el barro estéril se la come, y tampoco hay posidonia oceánica en los fondos un poco más importantes, porque no puede desarrollar la función clorofílica por falta de luz. Y la conclusión que yo saco de esto es que para los señoritos y señoritas de la Unión Europea, que están allí con sus despachos con aire acondicionado, el buscar un culpable de esa supuesta disminución de los recursos biológicos marinos es mucho más económico y más fácil, acusando a los pescadores que están ubicados, que se sabe quiénes son, que están repartidos por aquí y tienen sus barcos y tal, más que intentar aclarar realmente lo que está pasando, porque muy posiblemente las raíces de este problema hay que encontrarlas no en la costa, y desde luego no en los puertos, y desde luego no en los barcos de pesca. Las raíces de este problema habría que buscarlas tierra adentro, en donde
¿Alguno de ustedes sabe que en España hay un poquito de corrupción administrativa y política? Donde la tradicional corrupción administrativa de los ayuntamientos ha conducido a que, y estos son reportajes de prensa que leí en su momento, en los 80, cuando estaba la Comandancia de Marina, a que los alcaldes le dejen a sus amigos montar industrias de cosas tóxicas y peligrosas sin estructuras y sin evacuación ni depuración de aguas residuales ni de aguas tóxicas. Entonces, estos individuos lo que hacían era que por la noche las aguas residuales, producto de su actividad industrial, las metían en cubas y de forma clandestina las vaciaban a los barrancos, y de ahí que al pastor le pasara lo que le pasó. Pero claro, la Unión Europea no se va a poner a escarbar porque es que esto es realmente un problema epidémico en España. Y entonces, pues es mucho más fácil el tema de decir, no, los culpables son los pecadores. No es cierto, es una mentira. Segunda mentira, ¿le das por favor a la tecla? Es que la Unión Europea tiene una preocupación muy exquisita por la conservación de los recursos biológicos marinos. Es falso. Y lo puedo decir que es falso porque he tenido la ocasión de que me encargaran la defensa de la Interfederativa Comunidad Valenciana cuando la petrolera Cair Energy intentó poner pozos de petróleo ahí, en el Golfo de Valencia, y cuando querían hacer unas prospecciones petrolíferas mortíferas con 259 decibelios día y noche durante 3 o 4 meses, lo cual hubiera causado una mortandad terrible, y yo hice la defensa. Esa defensa salió bien y se han aburrido y se han ido. Pero la Unión Europea y la Comisión Europea han tenido ocasión de demostrar para qué sirven. Porque, entre otras muchas fórmulas de defensa que yo empleé, una de ellas era que en octubre de 2013 la Unión Europea sacó un reglamento que decía que cuando haya un peligro inminente para la conservación de los recursos biológicos marinos, la propia Unión Europea, la Comisión Europea, puede adoptar medidas cautelares urgentes. Entonces, a mí se me ocurrió pedirle a la Unión Europea que hiciera uso, a la Comisión, que hiciera uso de esa facultad que le daba ese reglamento, puesto que había un peligro inminente y muy grave para los recursos biológicos marinos por culpa de las prospecciones. Entonces, estos señoritos burócratas lo primero que hicieron fue derivar la cuestión a la Dirección General de Medio Ambiente, lo cual no me gustó. Y no me gustó por un motivo muy sencillo, y es que la conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común es una competencia exclusiva, digo exclusiva de la Unión Europea, exclusiva. Quiere decir que los Estados miembros lo único que tienen que hacer es ejecutar lo que diga la Unión Europea. Pero medio ambiente es una competencia compartida. Cogí y les escribí y les dije, mire, usted está muy equivocado porque esto es pesca, esto no es un tema de medio ambiente, también es medio ambiente, pero lo que hay comprometido claramente son los recursos biológicos marinos. Le escribí a la consejera de Pesca. ¿Creen que me hicieron caso? Nada. Y luego el tema se lió en la rueda burocrática y nunca jamás, no se lió. Después de liarse durante muchos meses, me contestaron y me dijeron que me fuera a paseo. Que eso era una competencia del Estado español, el tema de los permisos y tal. ¿Qué más he dicho yo ahí? Otra, por favor. Dale. Esta es una mentira oficial que no es de la política pesquera común, pero sí es una mentira de lo de arriba. A mí me causa cierta repugnancia cada vez que veía, ya no sé si sale, el eslogan ese de pescado de granja, de pescado de confianza, porque el pescado de granja tiene muchos problemas por definición y por los procedimientos que se siguen para ponerlo a la venta. Yo al principio de trabajar en esto decía, va, muy bien, la pesca es caza, estamos cazando, estamos todavía con el Paleolítico. Y cuando se empezó a cultivar y se empezó a ver ganado, pues la humanidad dio un paso adelante, no sé si adelante o atrás, pero un paso que era el paso del Paleolítico al Neolítico, donde ya ha llegado el Neolítico a la pesca. Pero eso tiene un problema. Y ese problema es que si nos podemos imaginar cómo nos pondríamos nosotros de tensos si nos meten a 20 en un ascensor de estos del hotel. A 20. O a 15 es igual. Pues claro,
eso produce cierta tensión. Lo mismo les pasa a las doradas que están no sé cuántos mil millones en las jaulas. Y esa tensión les produce una atenuación del sistema inmunológico que es caldo de cultivo para las infecciones y para las enfermedades. Y para prevenir eso, pues con el pienso los granjeros marinos le mezclan antibióticos, al margen de que el pienso tenga antioxidantes, tenga conservantes y tenga estas cosas, pues vale, antibióticos. Entonces, cuando llega el mes de noviembre, vemos que el Ministerio de Sanidad hace una campaña y dice, oiga, usted no se automedique, usted no se autorrecete antibióticos, porque usted puede desarrollar un padecimiento gravísimo que es la resistencia a los antibióticos. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. El Estado te está diciendo, traga pescado de granja, y el pescado de granja, le demos las vueltas que le demos, hasta que no se refinen los procedimientos, tiene el inconveniente de que hay que darles antibióticos. Yo me conozco el tema porque cuando se hacía un proyecto de granja marina en la Comunidad Valenciana, pues yo iba a estudiarme en los papelitos del estudio de impacto ambiental. Y yo lo que he visto da miedo de leer y da miedo imaginar. Miedo, pero miedo. Porque los individuos que tenían que manipular el pienso con los antibióticos, o los antibióticos, me da igual, tenían que ir vestidos de astronautas. Eso lo dice el estudio de impacto ambiental, vestidos de astronautas. Y luego eso lo cogen y lo tiran así, con unas palas, a las jaulas, y es lógico que hay una pérdida, que ellos lo reconocen, de un 10 o un 15% de pienso que se va al mar y el pescado salvaje se lo traga, y después pues el pescado salvaje también se contamina. Voy rápido, ya lo sé, pero venga, dale a otra. Pues si no existe el FRON, existe en mi memoria. Y ese eslogan, es que, ¿sabes lo que pasa? Que hasta donde yo sé, todas las empresas que yo conozco de acuicultura son empresas de expolíticos que se manejan divinamente bien por los despachos y que tienen cierta facilidad para conseguir esas subvenciones tan extraordinarias que ha habido, no sé si sigue igual, a fondo perdido, no sé si el 60%, instalaciones carísimas. Después, una tras otra, han ido cayendo. Pero, de luego, no es ningún misterio entender, a ver, por qué razón, desde las instancias oficiales, se está promocionando el pescado de granja, cuando el pescado de granja puede ser un peligro potencial para la salud pública. Vale, otra, por favor. El atún, mira, el atún me lo voy a pasar porque voy corriendo fuera atún. Venga, otra. El atún interesa aquí, ¿eh? El atún interesa aquí mucho. Vale, pues si el atún interesa aquí no me la salto. A ver, yo un día estaba con el secretario de Pesca Marítima y estábamos con el drama y con los lloriqueos estos y con las lamentaciones tristonas y tontas de que ya sabéis todo cómo es esto de la pesca accidental y de que a los artesanales se les concede una cuota ridícula, pero que tiene que ser con pesca accidental, y que están sorteando las etiquetas de atún, para un atún se lo reparten entre 18 barcos artesanales. Entonces le dije al señor, digo, oiga, ¿cuál es el problema? Es que no lo he entendido, porque que yo sepa la pesca del atún, pues es algo ancestral, ¿no? Y más en el Mediterráneo. Y digo, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que pueda haber pesca dirigida? ¿Por qué no? Y dice, no, porque había que modificar los tratados de ICAT y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues entonces le pregunté a Jacinto Insulza, que es el buen asesor jurídico de la Federación Nacional, Jacinto. Y le pregunté y me contó las recomendaciones de ICAT. Entonces, hay una recomendación de ICAT, que es una recomendación, no es un tratado internacional, no es una ley, es una recomendación, que restringe el derecho a la pesca dirigida de atún a los artesanales, a los que hubieran estado pescando, lo tengo aquí anotado, entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de julio de 2008. Y resulta que ahí en la Comunidad Valenciana la Consellería de Agricultura y Pesca le mandó a Madrid un informe de unos cuantos foliecillos explicándole que la pesca de atún en el Mediterráneo de la Comunidad Valenciana era una costumbre inmemorial. Y eso no es una improvisación, ni eso es un cuento, ni eso es un truco. Eso es un documento oficial. Es un documento oficial
firmado por una autoridad administrativa, y por esa razón cogí y le puse un escrito al señor este y le dije, escuche, si esa recomendación de ICCAT dice que los que hubieran estado pescando en esa fecha podrán seguir pescando pesca dirigida, y si tiene usted ahí un papel que dice que esto es pesca de toda la vida, inmemorial y de los siglos, pues ¿por qué no se va usted a ICCAT o hace lo que tenga que hacer para promover el que se autorice la pesca dirigida del Mediterráneo a los artesanales? Y me contestó Larrañaga, el señor ese de bigote y de mucho pelo. Pero robótico, perdido, ¿eh? Robótico, pero robótico. Es como una máquina tragaperras. Nada, me coge y me suelta un rollazo que es todo la historia de la pesca accidental, otra vez, pum, 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 y ya está. Bueno, pues allá ha quedado la cosa. Es que no quieren. ¿Vamos con otra? Este es mi tema favorito, el gran fraude de los descartes. Bueno, ya he dicho que a mí los lloriqueos me molestan mucho y me fastidian, y la resignación yo es que no la aguanto. Y entonces, cuando empecé a intervenir en reuniones lacrimógenas, que nada más que servían para mostrar la tristeza, la impotencia y la incomprensión del sector por el tema de los descartes, para los que no saben lo que son los descartes, como mi colega Irina, que está ahí, que es abogado, los descartes, la prohibición de descartes consiste en que antes, con la normativa que había anteriormente, el pescado pequeño que se cogía, pescado por debajo de la medida, se tenía que tirar de nuevo de vuelta al mar porque estaba prohibido tenerlo y sobre todo comercializarlo. Bueno, pues cambió la norma y establecieron un giro radical que decía que el pescado pequeño no había que tirarlo al mar, sino que había que llevarlo a puerto y allí dedicarlo a cualquier cosa que no fuera el consumo humano. Y entonces estaba todo el mundo desesperado, desorientado, aturdido y atontado, porque, entre otras cosas, no hay instalaciones en los puertos para eso, y nadie sabe cómo se va a implementar una cosa así, y sobre todo nadie sabe cómo se va a financiar. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, entonces, reuniones del rollo este, muchas. Y penas y lamentaciones y aturdimiento, como he dicho, todas. Entonces, yo, como tenía alguna experiencia en el Parlamento Europeo, porque estuve allí dando un poco molestando con el tema de la ley de costas y conseguí que el Parlamento Europeo al final me diera razón, pues le escribí una carta a la ponente que llevó el tema, que es Margrethe Auken, que es un pastor evangélico de Dinamarca, que es eurodiputado de los Verdes. Porque tenía la sospecha de que aquí había un tema de los lobbies de los fabricantes de harina de pescado, porque si eso no se puede dedicar a consumo humano y te obligan a traerlo a puerto, realmente te están obligando también a vendérselo a estos industriales, pero al precio que ellos digan, porque es una obligación. Entonces le escribí una carta, y esa carta le mandé copia a la Federación Nacional, y un día me llama José Manuel Gil de Bernabé, que es el secretario general de la Federación Nacional, y muy amigablemente y muy en plan de compañero me dice que no, Ortega, no, que estás equivocado, que has metido la pata, no, es que Margrethe Auken es de los Verdes, pues no te va a hacer caso y tal. Y me dice, tú no sabes que hay una organización ecologista que se llama Ni un pez por la borda, que ha metido 175.000 firmas en el Parlamento Europeo para pedir la prohibición de los descartes? Y me dice eso. Y bueno, yo digo, hostia, Ni un pez por la borda, asociación ecologista, esto no me suena. Si fuera Greenpeace o si fuera, que no me suena esto. Y estuve preguntando por ahí a los ecologistas y nadie sabía nada. Entonces hice lo que hace toda persona decente, que es buscar en Google, y me sale una página web que se llama niunpezporlaborda.org. Y veo que desde ahí se ha lanzado una campaña de change.org pidiendo que se firme una petición y se mande al Parlamento Europeo una petición para que se prohíban los descartes con unos argumentos demenciales. Unos argumentos decían que era un derroche de alimentos,
el devolver el pescado al mar, derroche de alimentos cuando se prohíbe el consumo humano. Entonces, digo, uy, porque claro, change.org, aquí los que tengan Facebook estaréis hartos hasta la coronilla ya de que llegan peticiones de todo tipo para la protección de los delfines, de los descartes, de las moscas, de todo. Entonces, que tenga tiempo, firma. 175.000 firmas. Bueno, pues no era una organización ecologista, pero como yo quería saber de dónde salía esa plataforma, pues hice unas indagaciones y me enteré de que ese dominio lo había vendido una empresa de Miami que se llama Marcaria, empresa de Miami. Y lo había comprado otra empresa que es ni más ni menos que una productora de Londres. Dale un poquito, que vamos a ver alguna. Dale otra. Eso es que me cojo carrerilla y me olvido la diapositiva. Eso es niunpezporlaborda.org y ahí hay la invitación a firmar la petición. Dale otra, por favor. Eso es, yo he puesto ahí que están utilizando las técnicas de economismo social expuestas por Arthur Hawker, que es un antropólogo británico que tiene un artículo que se llama sobre el economismo social, que cuenta, así para no hacerlo muy largo, que si tú quieres conseguir cambios sociales, tienes que conseguir que adopten esos cambios sociales aquellos a los que el pueblo tiene como modelos. Y entonces, haciendo uso de esa técnica, pues hay un montón de pedazos de artistas que todo el mundo sabe que son expertos marineros y expertos pescadores, como Nacho Duato, Miguel Bosé, Ana Belén y un montón de gente que no saben si el mar es verde o rosa y que dicen opiniones que no son autorizadas, pero con esto convencen a la gente. ¿Le das otra, por favor? Eso es la página de Kao Films. Entonces, tú dices, pero ¿por qué una productora de televisión de Londres se mete en esto? ¿No? Hay otra más de Kao, ahí, que son cosas que hacen para televisión, de programas. Tiene algunos programas de cocina también, pero no hay más vinculación. Bueno, y al final me di, escarbando, di con estos. IFO es una asociación mundial que agrupa a todos los fabricantes de transformación de productos de pescado y del mar del mundo, en todo el mundo. Y en el 2014, que creo que fue cuando se sacaron de la manga la prohibición de los descartes, estos habían celebrado su congreso mundial, ¿dónde? El congreso de IFO se hizo en Miami, casualmente. ¿Le das otra, por favor? Eso es... que no veo, Vale, eso es una editorial de la revista de IFO que está disponible en PDF en español. ¿Le das otra? Ahí donde pone que el congreso se va a celebrar en Miami, y si le das a otra, dale otra. Muy bien. Entonces, como consecuencia de esto, la Margaret Auken nunca me contestó. La señora es muy amable, nunca me contestó. Entonces, como consecuencia de esto, hice ya, siguiendo mi rutina habitual, una queja al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, que es donde conseguí lo de la Ley de Costas. Y eso fue en agosto. Entonces me puse a esperar y no pasó nada. Y cuando indago y llamo y tal, me entero de que es que tengo 400 peticiones delante, pero 400. Entonces, claro, esto ya inutiliza la iniciativa, porque de aquí a que me toque, pues no vamos a hacer nada. Con lo cual, aunque lo hablé con Marina Albiol, que es una eurodiputada de Castellón, hija de pescadores del Grao, que lo hablé este verano con ella, que está en la comisión de peticiones, pero eso lleva su ritmo, eso lleva su turno y eso nada. Con lo cual, lo único que podía hacer era mandarle a todos estas que ponen ahí
al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo. Y no ha contestado ninguno, excepto el Defensor del Pueblo Europeo. Si le das a la siguiente, por favor, que ha acusado recibo, simplemente acusar recibo. Entonces, a ver si sale rebelión a bordo. Dale a otra. Vale. Luego aparecerá la dirección de mi blog, por si queréis buscar la anterior. Sí, Pablo Iglesias, sí. Que también tengo que decir una cosita de este hombre. He hecho el modelo a vista, porque claro, mi intención era que una vez que se admite a trámite la petición en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los terceros se pueden adherir. Y mi intención era, si ellos habían metido 175.000 firmas, que nosotros hubiéramos podido meter 175.000 millones, porque hubiéramos podido movilizar a todo el sector pesquero, pero no solamente de España, sino de los otros países que pescan también, la Unión Europea. Entonces ahora mismo ya lo único que me quedó fue que eso lo publiqué y lo mandé como modelo a todas las cofradías que quisieran, y yo personalmente creo y pido que lo firmen las cofradías, que lo firmen las asociaciones, pero que lo firmen los pescadores a título individual y que lo manden, a ver si un día aparece en prensa que se ha asfixiado el de la Comisión Europea en papel y que le ha dado un ataque. ¿Le das a la siguiente? He puesto ahí a Pablo Iglesias porque este hombre recibió, yo no se lo mandé porque yo no soy fan, pero un activista que me sigue mucho y tal, pues le mandó la queja cuando era eurodiputado y no hizo nada. No hizo nada. Ni contestar, porque por lo menos contesta y dice, hombre, sí, pues esto es un tema que hay que ver, porque al fin y al cabo esto es una cuestión de las que se llaman técnicamente una intervención del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el término que se utiliza para hacer referencia al gobierno de facto de los poderes económicos. Y aquí se ha visto cómo han influido de forma brutal en la legislación de la Unión Europea. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más, ¿no? Bueno. No lo he pillado. Ahí. Es que esto pasa a la siguiente, porque esto lo quiero dejar para el final. Somos muy tontos. Vale, somos muy tontos. Yo intervine el 9 de noviembre de 2006. Estaba Javier Garada allí de ponente en un congresillo en Castellón que se llamaba Firapesca, y allí expliqué algunas cuestiones que ahora sintetizo rapidísimamente en relación con los valores nutricionales de nuestro producto. Si entramos en un supermercado, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que hay dentro del supermercado? Basura. Todo comida procesada, comida alterada, comida a la que le han quitado las vitaminas, le han quitado los nutrientes, le han quitado los minerales. ¿Qué es lo único que hay en un supermercado que no es basura? El pescado fresco del día, cuando ese supermercado tiene pescado fresco del día, porque si es descongelado y demás, pues nada. Tendríamos que ser capaces, porque tal y como están de duros y tal y como está la situación de que nos están atornillando más, la única fórmula que hay para que este sector siga vivo es que este sector tenga la capacidad de decirle a la sociedad y de trasladarle a la sociedad el mensaje de que estos productos alimenticios que estamos trayendo a puerto, que no están alterados, que no tienen química, que no están desnaturalizados y que además, si es pescado azul, tiene omega 3 también, pues hay que pagarlo más. Una de las cosas que yo decía en aquel congreso
Esto lo leí, como le tengo afición a los libros de nutrición natural y todo esto, pues lo leí en un libro gordo, un alemán, que se llama Nutrición óptima para la mente. El omega 3 puede incrementar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual todo el mundo pensaba que era fijo, no señor. No. Y, aparte de eso, la sardina resulta que tiene un componente que no sé, lo leí, pero no me acuerdo cómo le llamaba, que puede mejorar las funciones cognitivas en humanos, y este efecto se suma al efecto del omega 3. Y yo les llegué a proponer y a hacer una diapositiva así, con una marca de un producto que era un caldo congelado, un cubito que se llamaba Fuerza Mar, longevidad mediterránea para gente mayor, como reconstituyente, remineralizante. El agua de mar, sabéis que se está comercializando bastante cara y eso pues también llevaría agua de mar. Y yo conforme iba hablando, yo iba hablando como ahora, y yo sabía que no iban a hacer absolutamente nada, que es lo que pasó. Para eso hay que hacer un trabajo muy importante de divulgación. Ese trabajo muy importante de divulgación lo tienen que hacer nutricionistas que hablen en las radios, que se infiltren en la fila del enemigo y que cuenten que esto es así, que esto es así, que esto es así. Pero también hace falta la lucha casa por casa, la barricada, y eso les propuse que tenían que hacerlo mediante reuniones con amas de casa explicándoles esto. Y yo hice una, que la tengo en YouTube y está por ahí, contando las cualidades del pescado fresco del día y sobre todo los horrores de todo lo que no es pescado fresco del día. Hice una, pero después eso ya se estropeó. ¿Le das atrás? Este señor es Rousseau. Muchos sabréis, habéis oído hablar todo el mundo ha oído hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo lugar en 1789 y significó el cambio de sociedad de un régimen de monarquía de hecho divino a un régimen democrático en donde había reconocimiento de derechos fundamentales de la persona, había constitución, había limitación del poder ejecutivo, había separación de poder y todo esto. Bueno, uno de los tres filósofos, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que inspiró lo que luego cuajó en revolución, es este señor de Ginebra, Rousseau, y este hombre tenía un ideal. Para él, el ideal del ciudadano nuevo, que tenía que salir de la ceniza del antiguo régimen monárquico absolutista, era el pequeño productor, agricultor, independiente, dueño de la tierra, que se relaciona con el Estado sin intermediarios, refiriéndose a los gremios medievales, y que no tiene que bajar la cabeza delante de ningún señor ni de ningún amo. Porque este hombre sabía que en la libertad política no es nada sin la libertad económica y sin la independencia económica. Y estamos en un momento que se caracteriza porque estamos saliendo de aquella primera concepción de la sociedad libre y de aquella primera idea de cómo tenía que ser una sociedad democrática, y estamos metidos ya muy de lleno en lo que he dicho antes, que es el gobierno de los poderes económicos y el gigantismo económico. Y yo creo que cada uno de los pescadores artesanales que hay dispersos por esos mares, y vosotros y los que no están aquí, son más antisistema o soy más antisistema que Pablo Iglesias, porque el pescador que sale al mar en su barco y que va donde le da la gana, donde él cree que hay pescado, es la quinta esencia de la autonomía, la quinta esencia de la libertad y la quinta esencia de ese, y el último representante que yo creo que hoy podemos decir que existe aún, de aquel modelo de ciudadano ideal que quería Rousseau. Entonces, cuando hice aquel trabajo, yo les decía que el sector pesquero se tenía que dotar de una ideología, pero no de una ideología de izquierda, ni una ideología de derecha, ni una ideología de centro, sino de una ideología que permitiera al sector pesquero ir a plantear una lucha de valores y no de intereses. Dice Bertrand Russell, el filósofo británico, que es muy distinto moverse por intereses que moverse por valores. Yo puedo votarle a un partido de A, B o C porque me interesa, porque van a poner medidas que a mí me van bien, o
por valores, porque están representando valores de justicia, de libertad o de democracia, lo que se quiera. Bueno, pues el sector pesquero tiene que ser consciente, debería ser consciente cuando se presente a discutir las cosas por ahí, de que vamos con la legitimidad de que somos los últimos hombres libres. ¿Hay algo más ahí que contar o no? Bueno, esto es un consejo electoral. Va a haber elecciones en la Federación Nacional de Cofradías pronto, no se sabe cuándo, pero pronto. Este señor de la fotografía se llama Ángel Luchoro Piedecausa, es el patrón mayor de Santa Pola y se va a presentar, según tengo entendido, a presidente de la Federación Nacional. He traído la diapositiva porque hay un armador de Santa Pola que en las últimas elecciones fue a pedir una copia del reglamento electoral, porque hay rumores, pero no confirmados, porque no se ha podido confirmar, que dicen que ese reglamento electoral es tan raro que si uno se quiere presentar para patrón mayor, tiene que decirlo o tiene que dejar constancia de ello en el momento de la convocatoria, de la presentación de la candidatura. Y eso yo no lo he visto en ningún sitio. Entonces, este armador fue y pidió una copia del reglamento electoral al secretario. Y el secretario le dijo que ni hablar, que no le daba el reglamento electoral, que se lo podía leer allí en el acto, pero que no le daba copia. Y, por supuesto, que Ángel Luchoro Piedecausa sustenta la decisión y respalda la decisión del secretario. Yo no digo que no le votéis los que tengáis voto y estéis en la Federación Nacional, pero sí digo que pasó eso y que ese es el concepto de libertad, es el concepto de democracia que tiene Ángel Luchoro Piedecausa. Muchas gracias. Dejaremos que caiga la lluvia, dejaremos al trigo crecer, dejaremos que el pájaro vuele, la libertad no va a perecer. Dejaremos que el joven sueñe, que lo imposible aprenda a creer. Dejaremos que los niños jueguen, la libertad no va a perecer. Camarada, camina conmigo, camarada, no debes temer. Camarada, a ti te lo digo, la libertad no va a perecer. Camarada, estrecha mi mano, ven conmigo hacia el amanecer. Camarada, si eres mi hermano, la libertad no va a perecer. Nunca seremos esclavos, nunca tendremos señor. Huid de la patria, tiranos, llegó la revolución. Libre nacimos un día, libres queremos vivir. Siempre quisimos ser libres, libres hemos de morir. La libertad nuestro don, la libertad nuestra fe, la libertad nuestro sueño. Nunca, nunca podrá perecer. Que están allí con sus despachos con aire acondicionado, el buscar un culpable de esa supuesta disminución de los recursos biológicos marinos es mucho más económico y más fácil acusando a los pescadores que están ubicados, que se sabe quiénes son, que están repartidos por aquí y tienen sus barcos y tal, más que intentar aclarar realmente lo que está pasando, porque muy posiblemente las raíces de este problema hay que encontrarlas no en la costa y desde luego no en los puertos y desde luego no en los barcos de pesca. Las raíces de este problema
habría que buscarlas tierra adentro, en donde ¿alguno de ustedes sabe que en España hay un poquito de corrupción administrativa y política? Donde la tradicional corrupción administrativa de los ayuntamientos ha conducido a que, y estos son reportajes de prensa que leí en su momento, en los 80, cuando estaba la Comandancia de Marina, a que los alcaldes le dejen a sus amigos montar industrias de cosas tóxicas y peligrosas sin estructuras y sin evacuación ni depuración de aguas residuales ni de aguas tóxicas. Entonces, estos individuos lo que hacían era que por la noche las aguas residuales, producto de su actividad industrial, las metían en cubas y de forma clandestina las vaciaban a los barrancos, y de ahí que al pastor le pasara lo que le pasó. Pero claro, la Unión Europea no se va a poner a escarbar porque es que esto es realmente un problema epidémico en España. Y entonces, pues es mucho más fácil el tema de decir, no, los culpables son los pecadores. No es cierto, eso es una mentira. La segunda mentira, ¿le das por favor a la tecla? Es que la Unión Europea tiene una preocupación muy exquisita por la conservación de los recursos biológicos marinos. Es falso. Y lo puedo decir que es falso porque he tenido la ocasión de que me encargaran la defensa de la Interfederativa Comunidad Valenciana cuando la petrolera Cair Energy intentó poner pozos de petróleo ahí, en el Golfo de Valencia, y cuando querían hacer unas prospecciones petrolíferas mortíferas con 259 decibelios día y noche durante 3 o 4 meses, lo cual hubiera causado una mortandad terrible, y yo hice la defensa. Esa defensa salió bien y se han aburrido y se han ido. Pero la Unión Europea y la Comisión Europea han tenido ocasión de demostrar para qué sirven. Porque, entre otras muchas fórmulas de defensa que yo empleé, una de ellas era que en octubre de 2013 la Unión Europea sacó un reglamento que decía que cuando haya un peligro inminente para la conservación de los recursos biológicos marinos, la propia Unión Europea, la Comisión Europea, puede adoptar medidas cautelares urgentes. Entonces, a mí se me ocurrió pedirle a la Unión Europea que hiciera uso Bueno, muchas gracias a Venus Nux y especialmente a Carmen por haberse inventado lo preciso para que yo venga aquí a soltar sapos y culebras por la boca, que normalmente me deja muy a gusto y me satisface mucho. He escrito una ponencia llamada Mentiras de la política pesquera común, y me parece que voy a tener que contarla rápidamente y saltarme algo porque vamos con retraso. ¿Le das, por favor, a la tecla? La primera mentira de la política pesquera común de la que quería hablar es eso que aparece en tantos reglamentos, uno tras otro, de la Unión Europea, que se dedican a atornillar cada vez más al sector pesquero, y es que siempre empiezan todos con un rollazo de exposición de motivos donde dice que hay una disminución de los recursos biológicos marinos y que el problema es la sobrepesca. Yo en ese trabajo hablaba de algunas cosas. Eso lo hice hace 15 años porque me irrita. Todos los pescadores de arrastre dicen siempre que en los fondos someros los efluentes marinos contaminantes dejan un barro estéril, una baba que ahoga la posidonia, que le impide oxigenarse y que hace que en esos fondos someros normalmente no haya posidonia. Pero por una cuestión puramente mecánica y física que puede entender absolutamente todo el mundo, hay un factor que es el factor de turbidez del agua. La turbidez del agua es uno de los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad de las aguas, y hay un instrumento técnico que está recogido en órdenes ministeriales para medir la turbidez que se llama el disco de Secchi. Pues cuando las aguas están muy turbias, sin necesidad de que tengan productos corrosivos, no los tengan, resulta que el rayo de sol llega a menor profundidad, y cuanto menos profundidad llega el rayo de sol, pues menos posidonia oceánica. Entonces, no hay
digamos, Posidonia oceanica, porque en los fondos someros, porque el barro estéril se la come, y tampoco hay Posidonia oceanica en los fondos un poco más importantes, porque no puede desarrollar la función clorofílica por falta de luz. Y la conclusión que yo saco de esto es que para los señoritos y señoritas de la Unión Europea la resignación, me irrita el estar siempre recibiendo gorrazos y bastonazos de los de arriba y nada más, y todo es recibir, recibir, recibir. Entonces lo escribí porque me dio la gana de escribirlo, se lo mandé a la Federación Nacional y no hubo ningún tipo de respuesta, y básicamente una de las cosas que yo decía ahí es que entre las otras causas que habría que estudiar de por qué hay esa supuesta disminución de los recursos biológicos marinos, pues hay una que es la contaminación. En tema de contaminación me gustaría contar que tuve el alto honor de ser juez marítimo de Valencia, Castellón y Alicante cuando estaba en la Marina. Hice un servicio militar de 7 años y era asesor jurídico de la Convención Marina. Y entonces, como teníamos competencias en contaminación del mar por un tema de marina mercante, pues yo impulsé todo lo que pude a lucha contra la contaminación, y en una reunión con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente nos dijeron que en ese complejo sistema de barrancos, de desagüe, de aguas sucias del interior que hay en la Comunidad Valenciana, me imagino que en todas partes, pues había una vez un pastor que cruzó el ganado, que eran ovejas, por un barranco de estos que llevaba agua, y perdieron el pelo todo por la línea de flotación, lo cual sugiere que esa agua contenía algún producto muy corrosivo y muy ácido. Y también es conveniente e interesante que sepáis que